Semana Santa Radio, la radio que se ve. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez. Es Cuaresma en Cádiz, y la ciudad atlántica, azotada por dos vientos de cara a América, prepara sus templos, sus calles y plazas, su espíritu, su alma para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estos días todo el entorno de una ciudad cercada amorosamente por el océano, que la abraza y venera desde el principio de los tiempos, tiene ese aroma dulce de primavera presagiada, de desfile, olor a azahar e incienso, de velas prendidas y oraciones apenas susurradas. La Semana Santa gaditana se caracteriza por la entrega de sus cofrades y hermandades, unida a una devoción inquebrantable por parte de sus vecinos. Esta no es una ciudad de tintes medios, ya lo se sabía. Cádiz es apasionada, temperamental, totalizadora. En esta ciudad hallamos procesiones antiquísimas, como la Veracruz, que data de 1566, y se procesiona el Lunes Santo, destacando su sobriedad, la elegancia por la carrera oficial. La Palma es una de las más multitudinarias procesiones de Cádiz y también se celebra el lunes, con saluda y recogida en el barrio de la Viña y el paso por el Campo del Sur como uno de sus momentos más emocionantes. Hay un ánimo exaltado frente al Nazareno y el Cristo de la Buena Muerte. El primero desfila el Jueves Santo desde Santa María. La procesión del Cristo de la Buena Muerte se celebra el Viernes Santo, al día siguiente, haciendo prácticamente todo su recorrido a oscuras. Pasea a la caída de la noche junto a María Santísima del Mayor Dolor por las calles coloniales de Cádiz. Es una de las imágenes más bellas y portentosas de la Semana Santa gaditana. La Semana Santa de Cádiz bebe vientos atlánticos y sus imágenes y tallas tienen los rasgos de aquellas otras que coronan las capillas de los templos coloniales erigidos en Nuevo Mundo. La relación entre la Semana Santa de Cádiz y América viene de lejos. La Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia, que tiene su sede canónica en la iglesia de San Agustín, fue fundada en 1621 por un grupo de cargadores de Indias de origen vasco-guipuzcoano, mercaderes que comerciaban con las colonias americanas. Procesiona en la tarde del Domingo de Ramos. En Cádiz se diría que hay un hambre voraz para que la Semana Santa comience cuanto antes, porque hay desfiles desde el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, horas antes de que despunte por el horizonte atlántico de la ciudad el Domingo de Ramos. Hoy dedicamos Semana Santa en Andalucía, en Canal Sur, por completo a la ciudad de Cádiz. Tendremos con nosotros a dos estudiosos de la celebración, a Carlos Maura y a Juan Jesús López, con los que pasearemos por una de las ciudades más bellas de España. No, en realidad, una de las ciudades más bellas del mundo. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía.
Entrad por la puerta estrecha, que la puerta ancha y el camino ancho son los que llevan a la perdición, y son muchos los que entran por él. Qué estrecha es la puerta, y qué estrecho el camino que lleva a la vida, y qué pocos son los que dan con ella. Padre, Señor del cielo y de la tierra, yo te alabo, porque no habiendo revelado estas cosas a los inteligentes y a los eruditos, las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque has preferido que fuese así. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que andáis cargados y fatigados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ya que soy de corazón sencillo y benigno, y encontraréis descanso. Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez. Carlos Maura Alarcón es historiador del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque años antes había estudiado en Sevilla, donde, entre otras cosas, realizó un máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana. Por sus estudios ha recibido los premios del Ayuntamiento de Cádiz a la excelencia académica, así como el premio extraordinario de la Universidad Hispalense de fin de estudios. La misma institución que le brindó, de hecho, una beca para la catalogación y digitalización de su fondo antiguo y de su archivo histórico. Entre los trabajos de Carlos Maura destacan los textos dedicados a San Fernando y Puerto Real dentro del libro de reciente aparición Iglesias de las diócesis de Cádiz y Ceuta, la guía artística editada por el Obispado de Cádiz y de Ceuta. Pero lo que más nos llama la atención de su obra investigadora es el libro titulado Semana Santa de Cádiz, editado en Almuzara. Hoy paseamos una de las ciudades más bellas, habíamos dicho al principio, de España, yo me atrevo a decir una de las ciudades más bellas del mundo, que es Cádiz, de la mano de una persona que la conoce desde todos los pliegues de su corazón. Carlos Maura, buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel, y muchas gracias por el florilegio. Carlos, cuénteme una cosa. Si tuviéramos que explicar en pocas palabras a una persona ajena del todo a la Semana Santa gaditana, la Semana Santa de su ciudad, ¿cuáles son los rasgos que definen la celebración de su ciudad, de esta celebración? ¿Qué términos usaría usted? Pues yo creo que la mejor definición que puede tener la Semana Santa de Cádiz, o quizás lo más atractivo de ella, sea que a través de la fiesta se puede conocer perfectamente a la ciudad y a la historia de la ciudad. Como sabemos, cualquier fiesta tradicional, y especialmente la Semana Santa, pues son celebraciones muy identitarias, ¿no? Yo creo que el carácter de la ciudad siempre trasluce en cada una de ellas, y en Cádiz pasa exactamente lo mismo, y aunque muchas veces se ha malinterpretado o se ha confundido las bases y la realidad de la Semana Santa de mi tierra, yo creo que es muy importante saber que tiene un carácter muy distinto a todas las demás Semanas Santas de Andalucía, o al menos así lo pienso, con lo cual, bueno, pues vaya por delante, yo creo que ese carácter principal, ¿no? Esa capacidad que tiene para mostrar el carácter de la ciudad, la idiosincrasia de los gaditanos, a través de esas procesiones que salen en Semana Santa. Empecemos entonces por el principio, si le parece, Carlos. ¿Cómo nace, cómo se extiende, cómo madura la Semana Santa gaditana para ser distinta a la del resto de Andalucía? Pues yo ahí tengo una visión un poco particular, Manuel, porque siempre se ha dicho, ¿no?, en todos los libros de Semana Santa de la geografía nacional, que la Semana Santa es una fiesta que nace en el siglo XVI, auspiciada por los decretos del Concilio de Trento, ¿no?, que fue este encuentro de la Iglesia Católica donde se puso las bases de una nueva sociedad y de una nueva forma de entender el catolicismo. Se dice que es así porque precisamente en el Concilio de Trento se habla mucho del impulso a la religiosidad popular, a que las procesiones salgan a las calles, a una intensificación del culto público. Pero sin embargo yo creo que tenemos que diferenciar entre el nacimiento de las hermandades, que es algo que nace durante toda la Edad Moderna, ¿no?, incluso desde finales de la Edad Media hay muchas hermandades asistenciales, pero la fiesta de la Semana Santa como tal creo que podemos ubicarla a finales del siglo XIX, al menos en el caso gaditano, ¿no?, que es el que yo más he estudiado, y a principios del siglo XX, porque coinciden una serie de circunstancias ahí que nos hacen entender que se hace una tabula rasa con lo que había anteriormente. Si bien había procesiones de culto público desde el siglo XVI y posiblemente antes también, pero es a finales del siglo XIX con la
todas las hermandades que salían en Semana Santa se unen, se agrupan, porque son conscientes de que participan de un todo, de que participan de una Semana Santa que es una fiesta de la propia ciudad. Y ya es algo diferente a lo que había antes, ¿no? Antes cada hermandad hacía su procesión y cada una por su cuenta. Pero es ahora, final del 19, cuando se agrupan, cuando se vende como una fiesta de la ciudad, cuando comienza a venir el turismo de fuera, empiezan a salir los itinerarios, e incluso Cádiz es la primera ciudad en Andalucía en tener un consejo de hermandades, una agrupación de hermandades para facilitar la cohesión de todas las fiestas. Y yo creo que todos esos caracteres nos pueden hacer entender perfectamente cómo estaban haciendo la propia Semana Santa como una fiesta de la ciudad a partir de entonces. Y se da precisamente desde estas décadas cuando se conforme con el carácter que la seguimos disfrutando hoy. ¿Esa singularidad que usted nos subraya era propia de Cádiz o lo compartían las otras ciudades que se asoman a la bahía? Sí, sabemos que es un fenómeno generalizado, ¿no? El siglo XIX va a potenciar mucho, digamos, los caracteres propios de cada localidad, de cada reino, de cada región, y también Sevilla, por ejemplo, ve, bueno, pues un impulso turístico muy alto, ¿no? Desde finales del siglo XIX, y bueno, ya cada ciudad, digamos, que va buscando qué es lo que la hace única, qué es lo que le marca su carácter definitorio. También cambian los modelos, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, que va a ser la gran Semana Santa del siglo XX, pues va a tener un carácter modélico para Cádiz, y muchas de las obras que se hagan aquí durante la pasada centuria, pues van a estar muy inspiradas, ¿no?, en los modelos hispalenses. Pero como digo, es un fenómeno generalizado que también se puede ver en Cádiz, claro. En las primeras páginas de su libro, Semana Santa en Cádiz, editado en Almuzara, Lorenzo Alonso de la Sierra, dice: el influjo sevillano dejará en Cádiz obras de capital importancia y a partir, sobre todo del siglo XVIII, compartirá su protagonismo con Génova, tanto a través de piezas importadas como de las que salieron de los talleres de maestros genoveses, aquí establecidos. Se refiere a Cádiz, claro. Las corrientes ilustradas trajeron consigo una producción propia y tras los avatares del siglo XIX y primera mitad del XX, Sevilla vuelve a ocupar un papel protagonista junto a las aportaciones locales. O sea, encontramos, Carlos, dos imanes, Sevilla por un lado y Génova por otro. Efectivamente, esa es un poco la dicotomía en la que se va a ver Cádiz durante buena parte de su edad moderna, especialmente durante el siglo XVIII, será cuando se confrontan especialmente estos dos bastiones, ¿no?, del arte, como son Sevilla, que es la ciudad de la que tradicionalmente siempre ha dependido Cádiz a nivel artístico. Recordemos que los grandes talleres, los grandes artistas siempre se establecían en Sevilla, que era donde estaba el dinero, dicho así de forma rápida, por el comercio con Indias, pero en el siglo XVIII se le da la vuelta a la tortilla y esa capitalidad del comercio con América pasará de Sevilla a Cádiz, y será precisamente aquí donde jueguen en el escenario tanto los artistas sevillanos que ya no quieren vivir en Sevilla, que ya quieren vivir en Cádiz, y los artistas genoveses que también se vienen a vivir aquí, con lo cual a nivel artístico las hermandades van a disfrutar, ¿no?, de ese poderío económico y patrimonial que van a tener, y van a encargarle obras a artistas ya sea sevillanos o ya sea genoveses, así como igualmente del ámbito cortesano o del ámbito, por supuesto, americano, ¿no?, donde también van a venir un gran número de obras, con lo cual se da aquí en Cádiz un fenómeno cosmopolita casi único en el escenario andaluz. ¿Qué aprende de Sevilla, Cádiz, y qué aprende de Génova, tu ciudad? Pues son distintas formas de entender la religiosidad y las imágenes devocionales. De Sevilla, como digo, va a tomar casi todo el gusto artístico desde finales del siglo XVI, ¿no? Sabemos que en Cádiz se hace, bueno, pues una debacle en 1596, cuando se produce el asalto anglo-holandés que prácticamente destroza la ciudad al completo, y Cádiz, los gaditanos renuevan la ciudad a partir de entonces, con lo cual en el siglo XVII se va a empezar casi de cero a construir una ciudad que estaba surtida por artistas de Sevilla y que trasplantaron aquí el gusto por su forma de entender la religiosidad, entre otras muchas cuestiones. Y ahí, por ejemplo, pues tenemos como muchas obras sevillanas que tenemos en Cádiz, son Cristos, por ejemplo, muy limpios a nivel sangriento, ¿no? Sevilla va a tener una escuela artística con imágenes muy poco dolientes a nivel
de sangre, a nivel de dolor. El patetismo va a ir por otros derroteros diferentes y Cádiz también participa de esa forma de entender la religiosidad. Y sin embargo, Génova en el siglo XVIII va a ser muy diferente y los artistas genoveses van a incidir mucho en el patetismo y en la crueldad de las heridas de la pasión, si hablamos de las imágenes pasionistas, ¿no? Y van a incidir mucho, incluso muchos cambios a nivel técnico. Por ejemplo, los genoveses van a hacer las llagas de los Cristos con unos tonos verdosos y también van a introducir unos materiales parecidos al corcho para aumentar, digamos, esa sensación de desgarro de la piel en las heridas de las llagas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son diferentes formas de entender la religiosidad entre las cuales la población gaditana se va a mover y ya, pues dependiendo del comitente, de la hermandad, del cliente que sea, va a tirar, dependiendo de sus orígenes, para un sitio o para otro. Pero digamos que esa mezcla de todo se da de manera muy especial en Cádiz. A Sevilla, por ejemplo, no llega esa influencia genovesa de una manera tan decisiva, por hablar, ¿no?, de un foco cercano, también podríamos decirlo respecto a Málaga, respecto a otro foco, sino que se va a dar exclusivamente aquí. Con lo cual, bueno, pues con eso digo que al ver una procesión de Semana Santa aquí, se puede aprender mucho del propio pasado de la ciudad. Sin duda. Usted nos propone en su investigación, en su libro, 10 piezas que singularizan la Semana Santa de su ciudad, de Cádiz. Me gustaría recordarlas y recorrerlas con usted, que tenga la amabilidad de definirlas, de explicarlas para nuestros oyentes. Entre ellas, el estandarte de Nuestra Señora de los Dolores, el paso de Jesús de los Afligidos, la cruz de Carey de Jesús Nazareno, la partitura de la marcha Ecce Homo, que por cierto escucharemos al final de nuestra conversación, el manto de Nuestra Señora de la Luz, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, una de las tallas más bellas de la imaginería gaditana. Pues sí, efectivamente son algunas de esas 10 piezas claves, ¿no?, en las que he querido resumir otros tantos valores identitarios de la Semana Santa de Cádiz. Por supuesto se podrían haber cogido muchas otras, pero creo que a través de ellas trasluce especialmente diferentes cuestiones de nuestra fiesta. Quédese con 2 o 3, por favor, y dígame qué las define, qué valores encuentra en ellas. Mira, pues por ejemplo, la primera que usted ha dicho, el estandarte de la Virgen de los Dolores, creo que tiene un gran potencial porque, bueno, sirve como una insignia que nos habla de la gran devoción, la grandísima devoción que va a tener Cádiz hacia la Virgen de los Dolores. Yo creo que también eso es algo muy propio, ¿no? Mientras cada ciudad tiene algunas advocaciones especiales, ¿no?, a las que se van a repetir en muchísimas de sus templos, Cádiz durante el siglo XVIII va a tener especial devoción a la Dolorosa y todas sus iglesias van a incorporar una imagen de Dolores, como se conocía por los documentos de la época. ¿Por qué se produce esto? Porque aquí en Cádiz se asienta la Orden Tercera de Servitas, la Orden de los Siervos de María, que va a venir directamente desde Florencia, y van a tener un éxito total. Y esa Orden Tercera Servita, que está en la iglesia de San Lorenzo, y que todavía hoy tiene su simulacro, ¿no?, su Virgen de los Dolores, que es uno de los grandes emblemas de la Semana Santa de Cádiz, va a tener tal éxito que va a irradiar no solo a todas las iglesias de Cádiz, sino a buena parte de la zona. Decía un documento del siglo XVIII de esta corporación que desde el más alto edificio hasta el más descollado tugurio va a llegar el escapulario de la Virgen de los Dolores. Y aunque sea algo muy orgulloso, ¿no?, por parte de aquellos cofrades, no deja de ser real de que la devoción a los Dolores traspasó muchas fronteras partiendo desde Cádiz. Con lo cual, bueno, pues de todo el patrimonio de la Orden yo escojo ese estandarte que tiene el corazón atravesado por los 7 puñales, que es el emblema de la devoción, para hablar de todo esto como una señal de identidad de la ciudad. Y después, por ejemplo, pues también el paso de Jesús de los Afligidos, que precisamente era el conjunto procesional que presidió aquí el Vía Crucis oficial de Hermandades hace pocos días, pues es el paso procesional más antiguo que tiene Cádiz y sin embargo es una obra del siglo XX, porque en el siglo XX se produce una renovación muy drástica, muy fuerte de la estética de la Semana Santa, y ese paso que hace Antonio Castillo Lastruzzi en 1939, pues va a ser, como digo, el más antiguo de todos los que se conservan a día de hoy. Y también, pues ese paso me da pie a hablar de la forma de carga de Cádiz, que es otra de sus características más auténticas, ¿no?, que se han conservado con el paso del tiempo, y para hablar tanto de otros pasos profesionales que se perdieron con el paso del tiempo, pero de los que existe constancia documental y descripciones, que aprovecho el libro para hablar de ellos, así como de esa renovación
tan profunda que se produce desde el siglo XX cuando se toma como modelo a Sevilla, se hace un paso profesional según las características de los que allí se están produciendo, incluso se busca a un artista sevillano, ¿no?, como era Antonio Castillo Lastruzzi, para resolver ese misterio. Y sin embargo queda un conjunto muy gaditano, porque ese paso que se talla en Sevilla va a tener unas imágenes que hace un escultor flamenco en el siglo XVIII, Peter Sterling, con un conjunto de bordados del siglo XIX de Cádiz, y todo ese conjunto yo creo que resume a la perfección la búsqueda de la calidad que los cofrades de los afligidos pues quisieron para su conjunto. Y creo que otro de esos emblemas, junto a los otros 10 que como comentaba Manuel, pues señalo, ¿no?, en esa introducción al libro. Más allá del criterio folclórico de algunas canciones, como las de Carlos Cano y Antonio Burgos, sobre la hermandad que Cádiz comparte con muchas ciudades americanas, hay algo que es constatable y absoluto. Si hay una ciudad americana en España, esa sin duda ninguna es Cádiz. Y la influencia americana, la larga sombra de Nueva España, de la América colonial, tiene, digamos, un reflejo absoluto en su Semana Santa, ¿verdad, Carlos? Muchísimo, y precisamente esa es, Manuel, mi tesis doctoral que yo estoy haciendo en México. Yo estudio la imagen de América, el patrimonio americano conservado en Cádiz, que yo creo que es el gran desconocido, ¿no?, para los estudios de historia del arte. Y precisamente las hermandades dan buena cuenta del esplendor y del carácter de excelencia que siempre tuvo el patrimonio que vino del otro lado del Atlántico. Y las hermandades de Cádiz tienen muchísimas piezas que se valoraron por parte de sus cofrades como obras, como digo, de excelencia, de auténtica excelencia, y que siguen siendo, pues emblemas, escudos de nuestra Semana Santa. Ahí está, por ejemplo, la columna de plata del Cristo atado a la columna de la iglesia de San Antonio, que es un pilar de plata que donaron 2 cofrades de la corporación en 1666 para el Cristo, que trajeron expresamente desde México. Ahí está, por ejemplo, la cruz de Carey de Jesús Nazareno, ¿no?, que carga cada Jueves Santo, que se hizo también con material que vino del otro lado del océano. Y sabemos muchísimos elementos más, una soga de perlas que vino de Cartagena de Indias, o incluso verdaderas devociones. El primer Cristo al que le da devoción la Hermandad de la Veracruz es un Cristo venido desde el virreinato de la Nueva España, posiblemente desde la propia capital, desde la Ciudad de México. Era una obra hecha de papelón al que la ciudad de Cádiz le tenía una profunda devoción. Si alguien viene ahora mismo a ver el lunes santo a la cofradía de la Veracruz, va a haber un Cristo genovés que se coloca como titular a final del siglo XVIII, otra obra espectacular a nivel técnico, pero sin embargo cuando se produjo el cambio del Cristo americano por el Cristo genovés, los gaditanos se rebelaron profundamente, y sabemos que en la primera salida que se sustituye el Cristo de papelón, los gaditanos le llamaron falso al Cristo genovés, que era una obra, pues como digo, de una altísima calidad, ¿no?, pero nos habla del cariño y del apego que la ciudad de Cádiz le tenía hacia el Cristo americano, de lo potente que era ese arraigo devocional. Con lo cual creo que hay que hacer una labor muy importante por recuperar toda esa trayectoria, toda esa visión que se tenía hacia el patrimonio americano y que se ha perdido durante el siglo XX. Con lo cual, pues ahí doy algunas pinceladas de hasta dónde podía llegar la importancia que tenía que una obra viniera del otro lado del océano. Puerta a tierra es la marca, la raya, la frontera que divide en la Cádiz antigua de la Cádiz contemporánea. Y eso se percibe también, Carlos Maura, en las hermandades de puerta hacia adentro y hacia afuera, como usted las llama. Sí, ahí, en la separación por capítulos hablo de la hermandad de puertas hacia adentro para hablar del patrimonio interno de las corporaciones, ya sea la búsqueda de capillas propias o incluso la elaboración de retablos o las imágenes enfermeras, y hablo de la cofradía de puertas hacia afuera en el último de los capítulos para trazar un discurso sobre la estética de la Semana Santa hoy, ¿no?, independientemente de la sede canónica. Pero sí que es cierto que, como bien dices, la parte nueva de la ciudad de Cádiz, a la que llamamos Puerta a Tierra aquí desde siempre para separarlo del centro histórico, al que seguimos llamando simplemente Cádiz, refleja muy bien cómo son las nuevas visiones que se producen en el siglo XX, ¿no? Incluso la última de las hermandades que se han erigido canónicamente en Cádiz, como es la de Jesús Despojado, pues ya nos habla de un nuevo paradigma de cofradía, ¿no? Ya los dirigentes hace pocos años contactaron por redes sociales con un escultor cordobés, con Francisco Romero Zafra,
con otro diseñador de Granada para hacer el paso de palio, para hacer el paso de misterio. Es decir, que ya las redes sociales nos muestran un nuevo camino hoy que yo creo que también debe tener cabida en un estudio como el del libro, porque al fin y al cabo nos dice un poco cuál es la tónica del hoy, que también yo creo que aunque nos falte perspectiva para estudiarla, pero también merece la pena incluirla ahí como un ejemplo de cómo hoy en día se siguen solucionando estos encargos y a través de qué diferentes medios. La Cuaresma es el tiempo de reflexión, de conversión, como decía la pasada semana, el jueves pasado, el sacerdote y teólogo Juan Jesús Cañete, que nos predispone a la celebración de la Semana Santa. Pero se diría que en Cádiz las ganas por llegar cuanto antes a la celebración es más acusada que en otras ciudades de Andalucía. Fíjese, ustedes tienen el Viernes de Dolores las Servitas y el Sábado de Pasión la Merced. Sí, efectivamente, además una corporación histórica de la ciudad, la de la Virgen de la Merced, que hace muy pocos años, el año pasado, sacó por primera vez a su nuevo titular, al Cristo con la cruz a cuestas, el Sábado de Pasión, con lo cual, bueno, pues es una nueva incorporación que no ha tenido cabida en el libro porque, bueno, es justo posterior a la edición del mismo. Y sin embargo, el Viernes de Dolores, que es un día tradicional para la celebración de la Virgen, ¿no?, de la que ya hemos hablado, pues hace también muy pocos años que la Orden de Servitas ha recuperado ese día como el de la salida procesional de la Dolorosa. Durante el siglo XX los días de salida se van cambiando por diferentes motivos para las corporaciones y bueno, pues se decidió que la Orden de Servitas procesionara el Viernes Santo y hace pocos años, con un criterio histórico, digamos, ha recuperado su día grande como el Viernes de Dolores, ¿no?, como el viernes anterior al Domingo de Ramos, y hoy, bueno, pues es la antesala perfecta e idónea para la Semana Santa que se comienza. Carlos, Maura, no me resisto a preguntarle cuáles son, evidentemente me diría que son muchas, pero le voy a pedir concreción. ¿Cuáles son los momentos, a su modo de ver, desde su punto de vista, más emocionantes de la Semana Santa? Dígame un día, una hora y un lugar. Pues bueno, siempre, por mucho que intentemos abstraernos y los historiadores tengamos que ser fríos ante este tipo de decisiones, siempre yo creo que las cofradías nos obligan a ser seres sentimentales y cada uno va a tirar para su casa. Y yo, bueno, pues yo soy cofrade de la Humildad y Paciencia, que es una hermandad histórica de Cádiz que sale el Domingo de Ramos, y para mí, bueno, pues la fecha clave es el Domingo de Ramos, cuando se abren las puertas de San Agustín y la cofradía empieza a salir a la calle, ¿no? Yo creo que ahí es cuando a los cofrades nos cae la realidad en lo alto, y después de esa carrera de fondo que es la Cuaresma, es como, bueno, pues ya empezamos el año de cero, aquí comienza y aquí termina el año, y por mucho que a nivel histórico pueda ser diferente, a mí personalmente, bueno, pues ese momento con mi cofradía siempre es el más especial, Manuel. Imagino que hablamos de la caída de la tarde. ¿En qué lugar la veremos este año? Dígame. Pues la cofradía, desde que se funda y afortunadamente hasta el día de hoy, está en la iglesia de San Agustín, una iglesia del centro de Cádiz, y este año, pues en torno a las 7 de la tarde tendrá lugar esa salida de la cofradía. Es la decana del Domingo de Ramos, y ya, bueno, pues como bien decías, en esa luz que tiene el atardecer es cuando la cofradía empieza a salir a la calle, que también es una hora muy romántica, ¿no?, para una cofradía de tanto lustre como es la Humildad y Paciencia. Así que, bueno, pues para todas esas personas que quieran venir a Cádiz a conocer la ciudad y su Semana Santa, pues les invito a que vengan allí a la salida de la hermandad el Domingo de Ramos. Carlos Maura Alarcón es historiador del arte, es especialista en la Semana Santa de Cádiz. De hecho, su libro, Semana Santa de Cádiz, editado en Almozara, es una guía canónica de la belleza, del trasfondo histórico, de la reflexión intelectual de una celebración que en Cádiz cobra distintos bríos, distintos argumentos con respecto al resto de Andalucía. Carlos, ha sido un placer charlar esta noche con usted. Le agradezco su amabilidad y su sabiduría. Pues muchísimas gracias a ti, Manuel, por la invitación y por permitir también darle cabida a la Semana Santa de Cádiz para aquellas personas, o bien de la propia ciudad, que siempre se aprenden cosas nuevas dependiendo de quien escuchemos. Yo mismo aprendo cada vez que escucho a alguien, así como a aquellas personas que no la conozcan, por darles esa invitación, ¿no?, personal, para que vengan aquí y también disfruten de lo que celebramos los gaditanos. Así que muchas gracias. Nos vemos el Domingo de Ramos en San Agustín.
Un abrazo. Muy bien, un lugar espectacular para vernos. Muchas gracias, un abrazo. Semana Santa en Andalucía. Con Manuel Mateo Pérez. Canal Sur Radio. A principios del siglo XX, el género de las marchas procesionales adquiere una nueva importancia, gracias sobre todo a composiciones que hoy son clásicos de la celebración, partituras salidas de la inspiración de grandes músicos como Manuel Font de Anta o Manuel López Farfán. Bajo esa mirada hay que encuadrar la marcha procesional titulada Ecce Homo, una obra compuesta en 1929 por el músico Eduardo Escobar de Rivas, dedicada a la cofradía del mismo nombre. El momento más emocionante de la procesión en Cádiz es cuando se interpreta, tras el paso del primer titular de la hermandad, al atravesar el dintel de la iglesia de San Pablo, el Martes Santo. La marcha Ecce Homo, que a continuación escuchamos, está interpretada por la banda de la Cruz Roja de Sevilla. Semana Santa en Andalucía con Manuel Mateo Pérez, Canal Sur Radio. Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez, Canal Sur Radio. Juan Jesús López es uno de los grandes conocedores de la Semana Santa gaditana. Ha sido prioste de la Hermandad de La Palma durante la coronación de la Virgen de las Penas, ha formado parte de la Junta de Gobierno y lleva años estudiando la historia, la liturgia, las interioridades de las cofradías y hermandades de su ciudad. Juan Jesús López, buenas noches. Muy buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Acabamos de escuchar, Juan Jesús, por cierto, iniciativa tuya, la marcha procesional que en 1929 compuso don Eduardo Escobar de Rivas a la cofradía del Ecce Homo, y que usted considera el himno de la Semana Santa de Cádiz. Dígame por qué. Pues sí, Manuel, me quería comenzar con esa marcha porque precisamente habla mucho de la Semana Santa de la ciudad, ¿no? Es cierto que los cofrades de Cádiz la consideramos como el himno de la Semana Santa y que debería ser obligatoria que sonase detrás de todos los pasos de nuestra ciudad en Semana Santa. Pero sobre todo habla porque que una marcha esté compuesta hace ya casi un siglo para uno de los titulares de nuestras hermandades, dice mucho de la importancia que la Semana Santa ha tenido en la historia de nuestra ciudad. Eso es algo que en el libro que mi compañero y amigo Carlos Nombras ha escrito viene bastante bien explicado, pero precisamente la he elegido por eso, porque ya a principios del siglo pasado existan marchas dedicadas a titulares de nuestras cofradías, habla de que la Semana Santa de Cádiz no es algo nuevo, ni es algo que ahora esté de moda, ni es algo que ahora esté en auge, sino que lleva muchísimos años, muchísimas décadas, incluso siglos, teniendo una importante presencia en nuestra ciudad. Dígame una cosa, ¿cuáles son las peculiaridades que distinguen la Semana Santa de su ciudad de la Semana Santa del resto de Andalucía? Bueno, obviando un poco la parte histórica, lógicamente, y la parte patrimonial, yo me gustaría enseñarle quizás alguna cosa así más concreta, más social, más de calle. Yo creo que la primera de ellas, Manuel, es la propia distribución que tiene la ciudad, ¿no? Cádiz es una ciudad que se encuentra dividida en dos partes, por así decirlo. El gaditano tiene una frontera imaginaria, que es las puertas de tierra, que son lo que queda de las murallas que guardaban a la ciudad entonces. Todo lo que está de las puertas de tierra para afuera lo consideramos extramuros, y el interior intramuros, que es el casco antiguo. Bueno, pues es muy curioso que de las 30 hermandades que conforman la nómina de la Semana Santa en nuestra ciudad, de las 30 hermandades de penitencia, tan solo 2 actualmente procesionan desde extramuros, y las 2 precisamente el Domingo de Ramos. Entonces, la mayor parte de la Semana Santa de nuestra ciudad solo la podemos ver, o solo todo el que venga de fuera la puede ver, por esas calles estrechas, por esas calles entrelazadas, y en el que parece que no cabe un paso del casco antiguo de nuestra ciudad, ¿no? Cádiz no es una ciudad grande, pero la Semana Santa ocupa una parte muy pequeña del terreno
que nosotros tenemos. Y eso es algo que la distingue, porque el ver un paso de misterio de las dimensiones de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver, doblar una esquina con la manigueta casi rozando la calle, que no puede ver ni público puesto en la acera, es algo muy llamativo, ¿no? O esos perillas de los varales de los pasos de palio que casi rozan o casi besan, mejor dicho, como nosotros decimos aquí metafóricamente, esos balcones de pecho de paloma, ¿no? Yo creo que eso es algo que distingue a nuestra ciudad del resto, ¿no?, de capitales andaluces y de otras localidades. No es solo esa una de las características que singularizan la Semana Santa de Cádiz. Otra es la carga de los pasos. Hablábamos antes con Carlos Maura y él ponía un ejemplo del paso de Jesús de los Afligidos, por ejemplo. Exactamente, la carga de nuestra ciudad yo creo que es lo más identificativo y quizás también lo que más llama la atención del foráneo, ¿no?, de la persona que viene de fuera, quizás desconociendo la manera de carga. Estamos acostumbrados a esos varales en los tronos malagueños o al costal en la mayor parte de las poblaciones andaluzas, ¿no? Pero en nuestra ciudad se carga al hombro. Son 4 palos longitudinales que se van debajo del paso, donde se congregan alrededor, como una media de 50 cargadores aproximadamente, depende del tamaño del paso, y luego tenemos la figura del maniguetero, pero no del maniguetero como normalmente se conoce en Andalucía, sino son 4 personas, uno en cada manigueta, que cargan también a la misma vez con el hombro, van vestidos con la túnica de la hermandad, sin el capirote, lógicamente, y llevan en la mano la horquilla, que es un elemento identificador de nuestra Semana Santa. No es la única localidad donde se usa, pero sí del modo en que se usa. Así solamente se usa en Cádiz y en algunas poblaciones de la misma provincia. La horquilla se usa como un golpeador en el suelo que marca el ritmo cada 2 pasos y va al ritmo de la música, marcando el ritmo de la música. Eso hace que un paso en Cádiz sea totalmente distinto al resto de Andalucía. Juan Jesús López, ¿qué son los pirulís de La Habana? Pues mira, los pirulís de La Habana, Manuel, me alegro que me lo preguntes, son unos caramelos típicos que se pueden ver en nuestra Semana Santa. Eso delante de los pasos, delante de las cruces de guía, mejor dicho, van vendedores ambulantes vendiendo ese caramelo que viene precisamente de La Habana, aunque fuese un santanderino el que los crease. El pirulí es un caramelo típico que recuerda, tiene forma de cono, recuerda a los capirotes de los nazarenos o penitentes, como también le llamamos aquí. Lleva un palito para agarrarlo envuelto en un papel de diferentes colores llamativos, que tengo que decir que es muy difícil de arrancar y que a veces hay que quitarlo casi a la metáfora. Pero es una manera muy dulce que los niños de Cádiz, sobre todo, tienen para esperar a las hermandades, ¿no? Bueno, los niños y no tan niños, ¿eh? Yo tengo que confesar que más de un pirulí me gusta comerme durante la Semana Santa de la ciudad. Pero es algo muy identificativo de aquí. Y además que está muy rico, ¿eh? A todo lo que venga, le pido que lo pruebe porque le gusta. Teniendo la suerte de tenerlo hoy en Semana Santa en Andalucía, me gustaría proponerle un juego. Me gustaría que se quedase usted y que nos invitara, como gaditano que es, a compartir los momentos, a su juicio, más emocionantes de la Semana Santa de Cádiz, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Quédese con una cofradía tan solo, con un lugar donde verla y una hora. Empezamos con el Domingo de Ramos, ¿qué le parece? Bueno, mire, el Domingo de Ramos, o mejor dicho, voy a empezar, si no te importa, Manuel, con el Viernes de Dolores. Con creo las que es un día servitas. separado. Exactamente, porque hay mucha gente que no le gusta quizás salir de su ciudad o de su localidad en Semana Santa. Y yo invito a que lo hagan porque a mí me gusta también hacerlo mucho y es muy enriquecedor. Pero si no le quieren salir a partir del Domingo de Ramos, en Cádiz el Viernes de Dolores tenemos a la Virgen de los Dolores de los Servitas. Es uno de los mejores pasos de palio que tenemos, con una de las mejores dolorosas más brillantes y que es algo exponencial del patrimonio, tanto devocional como patrimonial, nunca mejor dicho, de nuestra Semana Santa. Y si ya vamos al Domingo de Ramos, pues yo creo que el Domingo de Ramos para mí es el mejor día de la ciudad. Son 5 hermandades con unas imágenes maravillosas. Tenemos a imagineros como Huiza, el actual Romero Zafra o el local González Rey, Sebastián Santos o el maravilloso Jacinto Pimentel con el Señor de la Humildad y Paciencia, que es con el momento con el que yo me quedaría, ¿no? El Cristo de la Humildad y Paciencia de vuelta por la calle San Pedro bajo ese paso maravilloso de Pérez Calvo y Fernández del Toro. Imagino que ya habían entrado. Si nos vamos exactamente, ya eso estamos hablando de la medianoche, la medianoche, 1 de la madrugada. Si nos vamos al lunes, ahí con permiso voy a barrer para casa. Claro. Pero un momento cumbre, exactamente, un momento cumbre de la Semana Santa de Cádiz es la salida de la Hermandad de la Palma.
La calle de La Palma comienza en la playa de la Caleta y termina en la puerta de la iglesia. Entonces toda esa calle llena de palmeras a las 2 de la tarde, que este año salimos, y toda llena de todo el barrio lleno por los balcones, las sillas que la gente saca de sus portales, de sus casas y las pone en la calle, esperando a ver esa casi imposible salida, porque la puerta es muy pequeña, con el Cristo que sale tumbado cuando se alza, el crucificado con cabezas novesas y el cuerpo de Huiza, sobre un paso espectacular de Antonio Martín, con imaginería también de Huiza y de Encarnación Hurtado. Ese momento es el comienzo de la Semana Santa en la Viña. Es lo identificativo y lo inusual quizás, es que siendo un Cristo muerto, un Cristo crucificado lógicamente, lleno de heridas, la gente ve la belleza y le grita guapo y le grita te quiero, y esa espontaneidad es lo que yo creo que marca esa salida de La Palma, igual que por supuesto la Virgen de las Penas recientemente coronada que viene detrás, Palio Azul de Rodrigo Ojeda, espectacular y con una alegría propia de una hermandad de barrio como es en este caso La Palma. El Martes Santo, ¿qué procesión, qué lugar, a qué hora podemos asomarnos, llegar a Cádiz para emocionar? Pues el Martes Santo, Manuel, yo creo que es uno de los días más clásicos porque tenemos unas imágenes de categoría, el Cristo de la Columna de Jacinto Pimentel, el Jesús del Exe Homo, que es el titular de la marcha con el que hemos comenzado, de José Montes de Oca, su Virgen de Fernández Guerrero, el Crucificado de la Piedad de Francesco María Mayo. Es decir, hay una serie de exponentes que enriquecen nuestra Semana Santa y que son unas imágenes antiguas. Yo creo que lo mejor, un momento con el que yo me quedaría del Martes Santo, sería la vuelta de la Hermandad de Sanidad por el barrio de Santa Cruz, todo por el barrio del Pópulo, dirección a la iglesia de Santa Cruz, todo a oscuras a partir de las 10 de la noche, y esa hermandad sobria, con el paso de misterios en música, la Virgen con los tambores destemplados, por el barrio más antiguo de nuestra ciudad. Yo creo que es un momento en el que cualquier gaditano y cualquier persona de fuera debería ver. Y llegamos al Miércoles Santo. El Miércoles Santo, yo creo que el miércoles tenemos 2 puntos señalados. La salida de la Hermandad de las Aguas desde la iglesia de Santa Cruz, que justo al salir va caminando junto al mar. Esa estampa a las 5 de la tarde es espectacular, ver el misterio enmarcado con la profundidad del mar. Eso es algo además muy propio de la ciudad. Y luego también tenemos una hermandad también de barrio muy potente, creo que es de las que más saca, la que más nazareno saca, la que más penitente saca aquí en Cádiz, de la Hermandad de la Sentencia, que cuando baja una cuesta imposible, que es la cuesta de la calle Merced, con los 2 pasos parece que no caben, desemboca en la Plaza de las Canastas y allí es todo algarabía y fiesta para recibir a su Cristo de la Sentencia y la Virgen del Buen Fin. Lo grande de la Semana Santa llega el Jueves Santo, los días más importantes según los evangelios. Exactamente, y ahí sin desmerecer ninguna otra cofradía de nuestra ciudad, porque son todas muy buenas, creo que destaca sin duda alguna el Señor de Cádiz, el que es el regidor perpetuo por derecho propio de nuestra ciudad, el Jesús Nazareno. Cuando Jesús Nazareno sale a partir de las 8 de la tarde aproximadamente, 8:30, en el barrio de Santa María, yo creo que se para el corazón de la ciudad. Ahí es algo muy esperado también, al igual que sucede en la Viña, los vecinos sacan las sillas de sus casas desde días antes y la atan con cuerdas, creando una carrera oficial imaginaria solo para recibir a su Cristo. Y ese momento de ver al Greñú, como aquí lo conocemos, con su melena de pelo natural, acompañado de María Magdalena en el paso. Cargado con la cruz de Carey también, ¿no? Exactamente, con una cruz de Carey y plata que lo hace además muy identificativo. Y eso es algo muy propio de nuestra ciudad, que todo el mundo debería conocer, al igual que la salida, la vuelta, la entrada, porque el Señor espera a la Virgen de los Dolores en su paso de palio y los 2 pasos se encuentran uno frente a otro justo antes de entrar, creando un momento ya a altas horas de la madrugada, único en nuestra ciudad y muy esperado por todos los habitantes. El Viernes Santo, Juan Jesús López. El Viernes Santo tenemos la soberbia talla del Cristo de la Buena Muerte, el crucificado de la Buena Muerte que sale durante todo su recorrido a oscuras, acompañado detrás por la Virgen del Mayor Dolor. Es una imagen poderosísima, sin duda. Poderosísima, exactamente. Es algo que es digna de elogio y digna de estudio y por supuesto de veneración. El ver al Señor en la calle es algo que sobrecoge. Y por supuesto tenemos también a la Hermandad de Expiración, que pone la alegría en ese día. Este año que sale desde la Iglesia del Carmen, por estar su sede canónica cerrada por obras, yo creo que poder verla por esa alameda
de Cádiz, por esa alameda llena de cerámica, llena de casas palacios, yo creo que también va a ser un momento único a partir de las 6 de la tarde. Y yendo al Sábado Santo, si me permites, la Hermandad del Santo Entierro, que es la que procesiona ese día, una hermandad con un patrimonio exquisito, envidiable, y con una urna de plata espectacular, que creo que sin duda es de las mejores piezas, de las mejores urnas que tiene Andalucía. Yo creo que también es un momento, una hermandad para conocer, y animo también, por supuesto, a todo andaluz que nos esté escuchando, a todas las personas, incluso de fuera de Andalucía, que se acerquen también ese día para conocer una hermandad clásica y con una categoría puesta en la calle impresionante. El domingo de Resurrección termina, es el día, como nos decía la semana pasada el sacerdote Juan Jesús Cañete Olmedo, que lo tuvimos aquí, el día más feliz para la Iglesia, puesto que supone la resurrección, pero al mismo tiempo para los cofrades y las hermandades es el día en el que se presagia ya el final de la Semana Santa. Es el día en el que en Cádiz toma sus calles el Jesús resucitado. Es el día, a pesar de la alegría, lógicamente, porque para el cristiano, para nosotros, los cristianos, lógicamente, es el día de mayor alegría, el que hace que tenga sentido todo lo anterior. Claro. Pero bueno, para ese corazoncito cofrade, es verdad que tiene esa especie de tristeza porque todo termina para muchos y comienza para otros, porque los que trabajamos en nuestras cofradías, al final eso también es un comienzo de nuevo para todo el año que llega. Y ahí está, en Cádiz tenemos a nuestra imagen de Jesús resucitado, obra del gaditano González Rey, que lo saca profesionalmente la Hermandad de la Columna, de la que es titular y preside por la mañana el pontifical de la Resurrección en la Santa Iglesia Catedral, y posteriormente sale en procesión hasta la iglesia de San Antonio. Juan Jesús López es uno de los grandes conocedores, como hemos podido comprobar, de la Semana Santa de Cádiz, de su ciudad. Investigador, estudioso de las hermandades y de las cofradías. Hemos repasado con él los momentos más emocionantes de la Semana Santa de Cádiz. Juan Jesús, ha sido un placer hablar con usted esta noche. Le agradezco mucho su amabilidad y su talento y su sabiduría frente a la celebración de la Semana Mayor. Muchas gracias a usted, Manuel, por invitarme y muchas gracias a todos los oyentes, por supuesto, por escucharnos y seguir este programa tan interesante. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía. Con Manuel Mateo Pérez. Vamos a ver, Tomás, cántala ahí con fervor. Detente, porque no te detienes en la venta. Y te dará más. Dinero para aumentar tu caudal. Eres Padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre Iglesia Santa y algo del paraíso. Semana Santa en Andalucía con Manuel Mateo Pérez. Canal Sur Radio. Cádiz tiene una hermana de leche y sangre al otro lado del océano Atlántico.
Una hermana amamantada por las mismas ideas, por los mismos hombres, por las mismas inquietudes que dieron lugar al siglo XVIII. El campo del sur de Cádiz alumbra el mismo propósito que el malecón de La Habana. La Catedral de Cádiz es hermana en proporciones y equilibrios a aquella otra que se yergue viejita y parda en el corazón de la capital de Cuba. La calle Obispo de allí es la calle Sacramento de aquí. Su paseo del Prado, alfombrado por altivas palmeras, derrama similares sombras, gemelos aromas, idénticos olores a los que se respira cada mañana en el Parque Gaditano de Canalejas, frente a la Avenida del Puerto, al lado del trasiego de amarres, buques, mercancías y marineros que cada día llegan, como allí, a estas aguas surcadas por las mismas sirenas. Sobre Cádiz pesa más de 3.000 años de historia. Se diría que en Semana Santa el peso de la historia está muy presente en los desfiles. La primera ciudad de Occidente fue fundada en época fenicia, cuando hasta aquí llegaban barcazas de madera y cáñamo para comerciar con todo el Mediterráneo conocido. Pero, a no ser por la historia y sus legajos, nada hace creer que Cádiz sea una ciudad tan pretérita. En Puerta Tierra, que aprisiona la ciudadela amurallada de aquella ganada al agua, se exhibe con toda claridad la partida de nacimiento de este caserío disciplinado, cuya totalidad de calles empiezan y terminan en el océano. Cádiz es una ciudad del 18, alumbrada por la razón, la voluntad, el liberalismo que aquí tuvieron su germen. Hoy es neoclásica, aunque años antes fue otra cosa. Nos referimos a la Catedral de Cádiz, a la Catedral de la Tacita de Plata, frente a cuya fachada desfilan las imágenes más veneradas de la Semana Santa de la ciudad. Tiene cúpula mayor vestida de azulejería amarilla, como la metáfora de un gran sol anclado permanentemente en su ciudad más querida. Por dentro el templo es más soberbio que por fuera. Tiene capillas barrocas donde se erigen bellas tallas de la imaginería andaluza. El tesoro catedralicio está en contrasala y no lejos de él la cripta donde reposan los restos mortales de Manuel de Falla, el más ilustre de los músicos contemporáneos españoles, el más honorable hijo de esta ciudad. En su tumba de frío mármol nunca falta una flor que lo recuerda. Pero, ¿dónde está la esencia de Cádiz? ¿Dónde cobija esta ciudad su más íntimo espíritu? Es verdad lo que han dicho los poetas a lo largo de la historia. Cádiz está recogida por igual en calles, avenidas, alamedas que miran sin miedo a un océano lejano y vaporoso. Pero es la Semana Santa la que vuelve a subrayar, a enaltecer, a pontificar la esencia de la ciudad. Y para intuir la víspera de estos días está la Cuaresma, como la dulce espera del reencuentro que tanto ansiamos. Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de Eduardo Cruz, que está al frente de los mandos técnicos. Mañana regresamos a Semana Santa en Andalucía, aquí en la sintonía de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió?